Bienvenidos todos. Hoy trabajaremos el tema de autoestima. Estaremos trabajando algunos elementos para fortalecer nuestra autoestima. Bienvenidos todos. Será maravilloso que empiecen a hacer sus preguntas. Empezamos con este tema. Algo que es fundamental en la autoestima y básico es valorar al ser humano. Y entonces les voy a poner la presentación que vamos a seguir para que de alguna manera sientan cómo vamos avanzando. Y entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué valor tiene el ser humano? ¿Cuánto vales? Y monetícenlo, pónganle precio para que nos demos cuenta, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cuánto cuesta el ser humano si estaríamos considerando que tiene metales, que tiene oxígeno, que tiene células? ¿Cuánto costaría el cuerpo humano? A ver, vayan enviando sus preguntas, por favor. Hay el inicio desde $14. ¿Qué pasa con el ser humano cuando valoramos su ADN? ¿Qué pasa con el ser humano cuando sabemos que el cuerpo humano tiene anticuerpos y, por ejemplo, ahorita en esta etapa de pandemia, pues los anticuerpos son muy valiosos? ¿Cuánto podría valer tu cuerpo? ¿Cuántos anticuerpos tienes? ¿Eres de las personas que van a la Ciudad de México, se come unos tacos de pastor y queda inmune? La parte no tan agradable es, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta el cuerpo humano cuando consideramos que sus órganos pueden ser transferidos, pueden ser donados? ¿Cuánto cuesta un cuerpo humano cuando puede vender sus córneas, sus pulmones, su corazón? Es una... es algo tan valioso que podría costar millones de dólares. ¿Cuánto cuesta el cuerpo humano de una mujer, por ejemplo, si vendieran todos los óvulos que producen en su vida? ¿Cuánto costaría el cuerpo humano de un hombre si vendieran los espermas de toda su vida? Pues esto, aunque parece muy banal, tiene que ver con considerar el valor que podemos tener como seres humanos. Vamos a trabajar los fundamentos de la autoestima y, por supuesto, estaremos buscando generar cambios en ustedes. Por supuesto que la información del ser humano de la autoestima personal es fundamental a nivel cognitivo, pero también es valioso considerar cambios a nivel emocional, pero sobre todo en la parte intelectual. Es necesario que nos pongamos en acción para modificar nuestras conductas. Veremos cuáles son esos pilares sobre los que podemos trabajar en la autoestima. Y bueno, pues el valor de ser tú mismo va a ser un desafío. Que no seas como son los demás, porque nadie es como tú. Y ese es realmente el gran poder personal que tenemos como seres humanos. Aquí seguramente conocen a estos personajes, grandes personajes que marcan la diferencia. Ahorita les voy a decir por qué los pongo. Sabemos que el ser humano tiene un valor y lo veíamos hace rato desde la parte de sus órganos, incalculable. Es valiosísimo. Y además es único. Es uno de los recursos inagotables que existen en el planeta, que a su vez es capaz de transformar todo lo que ha existido durante todo el tiempo de existencia del planeta, y que estos personajes que tenemos aquí han transformado eso en algo que ni siquiera nos habíamos imaginado. Yo creo que la mayor parte de las personas buscamos riqueza y podemos crear riqueza. Sin embargo,
hay una gran diferencia entre crear riqueza y transferir riqueza. Nuestra cultura, nuestra formación nos ha hecho enfocarnos en el transferir la riqueza y no en el crear riqueza. Aquí está la importancia de estos personajes. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, y en muchas entrevistas cuenta que pues básicamente vivía al día y tuvo una gran idea de escribir el libro de Harry Potter y ahora es más rica que la misma reina de Inglaterra. ¿Qué hizo? ¿Transfirió riqueza? Ella la creó con sus ideas. ¿Qué hizo Zuckerberg? Aburrido en la Universidad de Harvard, quería saber cuál era la chica más bonita de la universidad y empezó a crear el programa que ahora justamente estamos usando y que en estos tiempos de pandemia ha tenido un exponencial crecimiento. Es un genio y uno de los hombres más ricos del mundo. Steve Jobs hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Pues, juntó en una tablet el internet y el teléfono y las operaciones de una computadora. ¿Qué hacen? Crean riqueza. ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Pues justamente eso. ¿En qué te estás enfocando? Te estás enfocando en crear o transferir, te estás enfocando en resolver o en buscar culpables. Bueno, esta es parte de la introducción de este curso de autoestima. Me presento así rapidísimo. Yo soy el metacoach Salvador Rodríguez Rubio. Soy coach para el desarrollo de ejecutivos. También formo coaches y mentores. Tengo 3 certificaciones internacionales en coaching, una en neurosemántica, una en neurolingüística y otra en metacoaching. Soy empresario y socio fundador de Action Strategies and Change, que es una consultoría, de Chao Viajes, que es una agencia de viajes, y aquí les dejo mi teléfono por si quieren enviar posteriormente alguna pregunta por WhatsApp. Y entonces, aquí tenemos qué es la autoestima. La autoestima es una necesidad humana fundamental. ¿Lo habías visto así? Hay muchos conceptos de autoestima, hemos trabajado durante mucho tiempo la autoestima, pero en general sabemos poco, tenemos poco presente estos elementos que conforman la autoestima. Básicamente hoy vamos a ver 6. Y la autoestima descansa en la autoeficiencia y el autorrespeto. La autoeficiencia es tener esa confianza suficiente en nuestras propias capacidades para afrontar todo lo que se nos presente, todo. Y el autorrespeto es esa capacidad de ejercer ese derecho que tenemos a tener, a ser, a comportarnos como nosotros estamos deseando. Por supuesto, veremos más adelante con la parte de la responsabilidad que corresponde. Y trabajaremos básicamente desde 2 ambiciones, desde 2 visiones, el alta autoestima y la baja autoestima. La alta autoestima es responsable de muchos de nuestros resultados. Si no tenemos esa autoestima alta, esa capacidad de creer en nosotros mismos, esa confianza que necesitamos para iniciar algo, pues difícilmente lo vamos a lograr. Sin embargo, la baja autoestima nos llena de insatisfacciones constantes y produce un desempeño ineficiente. La autoestima necesitamos fortalecerla, necesitamos enfocarnos en ese amor propio que se ha debilitado o que ni siquiera hemos comenzado a trabajarlo. La baja autoestima no solo nos causa sufrimiento, como les decía hace rato, sino que produce emociones no deseadas, nos lleva a actuar de una forma autodestructiva. Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. ¿Se dan cuenta por qué muchas de las veces dejamos para después? Decimos, algún día lo voy a hacer, ya luego veremos, o ya vendrán cosas mejores. Bueno, eso es parte del no valorarte, del no valorar tu tiempo y de que necesitamos hacer cosas con él. Vamos a fundamentar nuestra autoestima
en estos 6 pilares. Hace algunos años leí un libro muy interesante de una de las mayores autoridades en autoestima a nivel mundial, que es Nathaniel Branden. Este curso está basado en 6 pilares de la autoestima y trabajaremos desde esta perspectiva la parte de darnos cuenta, aceptación, responsabilidad, autoafirmación, propósito e integridad. 6 pilares que trabajaremos con suma facilidad. Y bueno, por favor, tengan la confianza de hacer sus preguntas conforme vayan surgiendo. En una pantalla tengo lo que ustedes están viendo y en otra pantalla estoy observando sus comentarios. Entonces, bienvenidos todos. Comenzaremos con el darnos cuenta. Esa es la parte que tiene que ver con nuestra acción, con nuestras acciones de vivir a diario. ¿Qué es lo que hacemos cotidianamente? ¿Sabemos lo que no sabemos? Es una pregunta que parece muy simple, pero tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestros niveles de autoconciencia y tiene que ver con cómo vas a mejorar tu desempeño, pues dándote cuenta qué resultados estás obteniendo. Si te das cuenta qué resultados tienes, pues puedes modificarlos en función de lo que tú quieras. La mayoría de nuestras decisiones son inconscientes. ¿Sabían que tenemos millones de decisiones al día? Y que luego algunas disciplinas nos piden, es que tienes que ser más consciente. Por eso yo le puse darse cuenta, porque si nosotros pasáramos todo eso que hacemos a la parte consciente, podríamos enloquecer. No podemos dominar tanto. Y al contrario, de acuerdo a Freud, a Carl Jung, a Jung, a Heidegger, a Fritz Perls, todos ellos tienen posturas muy interesantes sobre la parte inconsciente, que a mí me gusta decirle la parte no consciente. Y todos ellos coinciden en que cada vez que actuamos de manera inconsciente, hacemos bien las cosas. Cosa rara, ¿no? Porque cuando éramos niños a lo mejor nos decían que no tienes conciencia, necesitas poner más conciencia para que hagas mejor las cosas. Pues resulta que no, no necesariamente. Vamos a ver más adelante qué pasa con esto, porque las posturas y los estudios que se han hecho al respecto nos dan evidencia de que no todo parece ser tan fácil como que pásalo a nivel consciente. Por ejemplo, ¿qué hay con tus diálogos? Todo el tiempo estamos dialogando, estamos conversando con nosotros, estamos conversando con los demás. Y en esos ejemplos tenemos frases como quiero irme de vacaciones, y luego inmediatamente tu diálogo interno te dice, pero pues no tenemos ahorro ni tenemos dinero. Sí, pero yo quiero irme de vacaciones. Y entonces la frase inmediata con la que yo me conecté con esto es, bueno, voy a hacer visualizaciones positivas, voy a pensar en prosperidad, en abundancia, voy a hacer cambiar mi pensamiento negativo de no tengo dinero por sí tengo dinero. Y a partir de ahí viene una gran diferencia entre todas estas terapias que nos han contado y que ahorita están muy de moda, que nos ayudan a cambiar momentáneamente nuestros estados emocionales. Pero, ojo, si quieres evadir todo lo que sucede, si quieres construir otra realidad, si tú te das cuenta que estás construyendo otra realidad y quieres evadir lo que está pasando, y esto del pensamiento positivo, como lo han manejado últimamente, te conviene, te ayuda, pues eso para ti está bien. Inclusive, una de las metodologías que está muy de moda es el mindfulness,
que tiene que ver con meditar, que tiene que ver con integrar mucho de esto que otros especialistas manejan. Ojo, todo esto lo único que hace es que tú construyas una realidad alterna. Y si quieres hacerlo, insisto, está bien. Pero si quieres obtener resultados distintos, si quieres moverte, si quieres ejercer la parte de la responsabilidad que te toca, pues tienes que hacerte cargo, tienes que generar acciones y decisiones, tienes que generar acuerdos con los demás, tienes que valorar tus ideas, tienes que ir en función de tus valores y tus objetivos. Hacer esto te va a ayudar a liberar ese proceso natural que tenemos los seres humanos de conseguir los objetivos que estamos buscando. Ahí es donde Timothy Galloway, por ejemplo, que es un entrenador de tenistas de alto desempeño, menciona que la parte que normalmente le llamamos inconsciente es hacer como un juego natural, es hacer un juego donde fluyan tu parte no consciente y tu parte consciente, pero ayudarte a que vayas en función de tus objetivos y no quedarte a expensas de lo que el universo conspire para que tú logres, no quedarte a expensas de que alguien te va a regalar dinero, no quedarte a expensas de que simplemente te va a llegar porque tú te lo mereces. Aguas con esas posturas porque muchas de esas posturas nos alejan de nuestros objetivos. Entonces, esto que acabamos de platicar tiene que ver con la parte consciente. Entonces, en el punto 2, en el segundo pilar de la autoestima, tiene que ver con la aceptación. El experimentar lo que sentimos, pensamos, hacemos, soñamos. Necesitamos ponernos desde esa perspectiva de solucionar. Fíjense bien, aquí les voy a mostrar unas fotografías de una película maravillosa que se llama Madagascar, creo que es la parte 2. Y les voy a poner como 3 escenarios. Ahí les va. Escenario 1. El avión piloteado por otros pingüinos, el capitán de la nave ahí con la muñequita que ven en el tablero y le dicen, hay un foco rojo que está prendiendo y apagando. Parece indicar que algo está fuera de lo ordinario. Es como avisarnos de una avería. Y entonces, ¿qué hace el pingüino? Pide el manual y yo dije, bueno, pues va a consultar a ver qué es lo que está fallando, qué indica el foquito rojo. No, pide el manual para romper el foco rojo. Y en el tercer escenario, pues el foquito ya está apagado, pero el pingüino que va piloteando le dice, pues tenemos un problema. Uno de los motores se apagó y el otro que estaba incendiándose también se apagó. Es decir, nos quedamos sin motores. Y el motor y el avión, pues claro, se va en picada. ¿Por qué les cuento esto? Háganse una pregunta. ¿Qué pasa con ustedes cuando les duele la cabeza? Normalmente, sin más ni más, me duele la cabeza, busco una pastilla, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? A ver, ¿qué pasa cuando te duele la cabeza? Por lo menos te detienes un poquito a pensar, a investigar. El dolor de cabeza, en este ejemplo que les quiero mostrar, equivale al foquito rojo. Si el foquito rojo está prendido, pues tienes que investigar qué te indica. Si la cabeza te duele, tienes que investigar qué te indica. Si tú estás molesto, si tienes una emoción no deseada, pues esa emoción te está indicando algo. No simplemente te vayas a meditar para relajarte. Si estás estresado porque estás en medio de una situación crítica que necesitas resolver. No solo tomarte una medicina o ir a que te den un masaje. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando tomamos la pastilla, haz de cuenta que agarras un martillo y te das un martillazo en la cabeza. Entonces, lo que estamos haciendo allí es la parte de la evasión. Y necesitamos ponernos en la parte de aceptación de qué es lo que está pasando y cómo voy a abordarlo. En esta pandemia
Hay cosas que están sucediendo allá afuera que no podemos controlar y lo que no podemos controlar nos afecta. Y no escapándote es como lo vas a resolver. Tienes que encontrar las formas de cómo resolver desde tus elementos, desde tus herramientas y desde lo que tú quieras lograr. Entramos en el tercer pilar, que es la responsabilidad. Y yo lo veo como esa habilidad de responder. Si dividen la palabra en dos, pues la responsabilidad no es quien paga los platos rotos. La responsabilidad es el que tiene la capacidad de actuar. Y estás actuando y, por supuesto, vas a hacerte cargo de las posibles consecuencias que tus acciones traigan. Hay gente que dice, sí, pero yo mejor no actúo. El no actuar también es tomar una decisión y el no actuar también equivale a tener una responsabilidad de lo que suceda por lo que no estás haciendo. Entonces, ninguna persona logra cultivar su autoestima si no se convence de que es competente para alcanzar y vivir en un estado emocional deseado. Hasta aquí hacemos un resumen. Tenemos tres pilares de la autoestima. Uno es darse cuenta, el otro es aceptar para actuar. Si esto lo quieren ver como un ciclo, pues es maravilloso. Cada vez que necesites hacer algo, repásalo. A ver, ¿de qué me estoy dando cuenta? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy percibiendo? ¿Qué está pasando con mi emocionalidad? Aceptar que eso que está pasando es parte tuya y es parte del contexto en el que estás y que con esos elementos tu acción, tu función de actuar va a ser con mayor certeza y obviamente con mayor responsabilidad. Punto número 4, autoafirmación y asertividad. Tenemos derechos personales que incluyen la expresión, el respeto de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras preferencias, nuestros valores, emociones, opiniones. Todo eso tiene que ver con cómo estás actuando y que eso que estás haciendo no afecte a los demás. Tiene que ver con la parte de la responsabilidad que a ti te corresponde. Sí, puedes tener esas afirmaciones y puedes cambiar y hacerlos como tú quieras. Eso significa que tú tienes esa capacidad de asertividad y de autoafirmación. Eso significa ser uno mismo, valerse por uno mismo, y si te equivocas, pues claro, tiene que ver con ti mismo. Entonces, viene la parte del propósito. Y el propósito tiene que ver con un sentido mucho más allá de un propósito biológico. Se supone que como animales, como seres vivos, estamos en este mundo con un propósito. Nace, crece, se reproduce y muere. Y está bien, pero pues ya no, ese propósito solamente satisface la parte biológica. La mayor parte de las personas necesitamos buscar y muchas veces el sentirnos insatisfechos con uno mismo es porque no estamos alcanzando ese propósito que nos hemos puesto. O peor aún, no lo tenemos claro, no lo hemos estructurado, no hemos trabajado en ese propósito. Ese propósito tiene que ver con, en vez de nace, crece, se reproduce y muere, entonces ahora cambiaría por nace, crece, aprende, se enamora, puede tener descendencia o no, trasciende, deja un legado y muere. ¿Qué pasa con las personas que no se han estructurado un propósito, que no han estructurado un objetivo? Pues hay un vacío, podemos tener muchas amistades, podemos tener muchas carcajadas, muchas sonrisas, pero en ese campo donde nosotros estamos solos, viene un vacío. ¿Por qué es ese vacío? Porque tengo tantas capacidades, tengo tantos recursos, soy tan talentoso, soy tan inteligente y no he logrado lo que quiero. ¿Por qué no has logrado lo que quieres? Porque no lo has estructurado como un objetivo, porque no has puesto pasos a seguir. Y entonces ahí está la clave. Necesitamos generar conciencia de esos propósitos y que no solo los veamos así en lo general como ser mejor persona y ser más sociable o ganar más dinero.
necesitamos generar propósitos trascendentes que nos ayuden a también dejar un legado para una mejor sociedad. Punto número 6, la integridad. La integridad tiene que ver con la coherencia que hay entre nosotros, entre nuestros valores, entre nuestras acciones, también entre lo que decimos y hacemos. Integridad tiene que ver con integrar, en ser íntegro, en el ser coherente, en que esa conducta sea razonable y que si es que falta coherencia, buscarla y que de ahí se derive una gran cantidad de mejoras en tu persona y que nos demos motivos a nosotros mismos para también aceptar y formular nuestras críticas, porque hay algo que no hemos alcanzado. Y entonces, constantemente, como decíamos en el primer pilar, necesitamos estar conscientes de ese diálogo interno, de ese mecanismo de feedback que hemos tenido, porque a fin de cuentas, eso es lo que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Me voy a detener un poquitín porque me salí de la sesión y no estoy viendo sus preguntas. Ok. Entonces, cuéntenme, por favor, necesito sus preguntas. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vales tú? Si te compraran ahorita, ¿qué precio pondrías? Hay una pregunta que estaba estructurando hace rato y bueno, tiene que ver con... Hay gente que dice que todo el mundo tenemos un precio y que, pues, si nos llegan al precio, pues haríamos lo que fuera. ¿Esa frase será cierta para ti? A ver, ¿qué pasaría si te pagaran? Les decía que el precio del cuerpo humano comienza con $15 si consideramos los elementos, pero si consideramos los órganos internos puede valer hasta $32 millones. Y entonces hay gente que dice, no, yo con $1 millón me conformo. Oye, pero si vales 32, ¿por qué con uno? La respuesta inmediata sería pues, que nadie me los va a pagar juntitos, ¿verdad? Entonces, háganme preguntas. Todavía no terminamos, pero necesito feedback. Si en valorarnos, dense cuenta que no he tocado los temas de felicidad ni alegría. Y muchas de las veces estos conceptos de felicidad y alegría tienen que ver con algo superficial que no genera autoestima. Déjenme termino la presentación y seguiremos conversando. Una persona con baja autoestima tiende a rendirse antes que intentarlo. Una persona con baja autoestima baja la guardia antes de comenzar. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos la posibilidad de nutrirnos cada día de nuestro amor. Los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden solamente son una guía. Y, ok. Les sigo pidiendo, por favor, que hagan sus preguntas. Fíjense bien, hay otro concepto que no hemos tocado. Normalmente clasificamos a las personas y eso es algo que nos causa confusión, nos causa emociones no deseadas. Catalogamos a las personas como tóxicas, catalogamos a las personas como positivas o negativas, y eso no sé si a ustedes les esté llevando a algún camino. El asunto de... Ok. El asunto del ser nosotros mismos tiene que ver también con el respetar a las otras personas, con el hacernos cargo de nuestras acciones y las posibles consecuencias. Una de las características que yo más observo en ejecutivos es que es muy fácil evadir la responsabilidad.
Es muy fácil buscar quiénes son culpables de algo, pero es muy difícil buscar soluciones. Entonces, eso es algo que podemos empezar a cambiar desde ahorita y es algo que les ayudaría mucho en mejorar su autoestima. Déjenme revisar a ver si hay preguntas. Insisto, bueno, hay una pregunta de Pati Osorio que dice que el concepto de valor tiene que ir más allá y que es muy valioso lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Sí, Pati, ese es el tema. Me he enfrascado en la parte de que ustedes se den cuenta cuánto podría valer el ser humano para que nos demos cuenta que quizás nadie nos llegaría al precio si valoramos lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho, lo que podemos producir. El ejemplo de Steve Jobs, de Zuckerberg, tiene que ver con que no estemos educando a nuestros hijos, que nosotros podamos cambiar esa concepción que tenemos de que el dinero solo se transfiere, de que la riqueza solamente pasa de manos de unos a otros. Necesitamos concientizar que nosotros tenemos la capacidad de crear. Y si tenemos esa capacidad de crear y no la hemos puesto a trabajar a nuestro favor, pues entonces ahí estamos con una seria deficiencia que podríamos mejorar. Gracias, Pati. Saludos hasta Río Grande, Zacatecas. Coach, cuando la autoestima se confunde con el ego o el tener falta de humildad, ¿qué tan fácil es acabar con la autoestima? Bueno, hay una tendencia justamente a irnos por la parte del tener y no del ser. El tener alimenta nuestro ego. Por ejemplo, esto de las redes sociales es un cultivo maravilloso para estar constantemente acrecentando nuestro ego. Y dejamos de enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Importa tu apariencia? ¿Importa tu cuidado personal? Pues no lo podemos descartar. De inicio sí, pero no es lo que te hace valer. Tú eres valioso no por tu apariencia, sino por lo que realmente haces, por cómo te comunicas con los demás, qué formas tienes de comunicarte con los demás. Por supuesto, si sustentas tu autoestima en esas partes que son muy ligeras, que se pueden acabar muy fácil, sí, tienes razón. La autoestima se destruye, Laura. Muchas gracias por tu pregunta. Buenas tardes, coach. Gracias por programar esas charlas. Agustín de Santiago, mucho gusto. Te mandamos un fuerte abrazo. Hola, coach. ¿Cómo podemos manejar la autoestima en este tiempo? Quienes están haciendo home office, quienes verdaderamente están guardándose en casa, seguramente sentirán un miedo, una impotencia, una frustración, y es justo de lo que hablaba hace rato. Hay cosas que no podemos controlar. Yo, por ejemplo, cuando era joven, pues montaba toros, buscaba el peligro, me aventaba de lugares muy altos al agua, escalaba montañas, corría en caballos, en bicicleta, en coche, en lo que se pudiera. Yo decía, es que me gusta la adrenalina. Y no, ahora, ya después de esas loqueras, me doy cuenta que lo que estaba buscando era un límite. Y cuando eres joven, no tienes esos límites, pero tampoco estás valorando la vida como lo que es. Entonces, si
Y recordando, por ejemplo, la primera vez que sentí mucho miedo, pero un miedo incontrolable, fue en un temblor. Estaba en un edificio y empezó a temblar. Un temblor muy fuerte. Y entonces dije, ya encontré mi límite. Ese es mi límite. ¿Por qué? Porque en todo lo demás que hacía, yo tenía cierta parte de control, pero en un terremoto no tienes nada de control. No puedes controlar nada. Y entonces es algo que está sucediendo ahorita. No tenemos control y peor aún, no tenemos información confiable en la cual podamos decidir. Por lo tanto, estamos a la deriva. ¿Qué hacer en tiempos de contingencia? Pues necesitamos hacer planes. Y voy a hacer el plan A y el plan B y el plan C. Y hacer planes y objetivos dependen de ti. Porque muchas veces queremos lograr cosas que dependen de otras personas. Y eso no son objetivos. Es como cuando vamos a salir de viaje y empezamos a crear expectativas. Cuando yo creo expectativas, lo más probable es que esas expectativas no se cumplan. ¿Por qué no se cumplen? Porque no dependen de ti. Entonces, en la agencia de viajes de repente hay gente que nos reclama, oye, ya estoy acá en la playa y está nublado, no hay sol. Entonces, ¿cuál era la expectativa? Pues quería un día soleado, pero ¿lo podemos controlar? No. Entonces, cuando tengas expectativas, cuando establezcas expectativas, genera conciencia de que son expectativas, no son objetivos, no dependen de ti. Ah, maravilloso. Pues entonces ahora tienes que crear objetivos. Está bien que te pongas expectativas, pero sabes que al poner expectativas muy probablemente es que tengas un nivel de frustración alto porque no se van a cumplir. Sin embargo, los objetivos sí, los objetivos dependen de ti. Y entonces, en esta época de contingencia, necesitamos establecer objetivos. Y bueno, hay una serie de pasos para que esos objetivos estén bien estructurados. La parte tradicional que conocemos, los objetivos deben ser grandes, logrables, alcanzables en un tiempo, sí, pero también hay otra forma de establecerlos, que tiene que ver con establecerlos con una base sensorial, que tenga que ver tus emociones en eso. Y que cuando lo logres, las emociones sean las que te avisan que lo estás logrando. Gracias por tu pregunta, Dani. Déjenme leer más preguntas. Patilú, algo que aprendí es que el soltar es sabiduría. Bueno, parte del soltar tiene que ver con no obsesionarnos, si hablamos de la contingencia, no obsesionarnos con hacer lo que me da la gana. ¿Qué es lo que mucha gente está haciendo? A la gente que ya está saturada simplemente dice, me vale y me salgo. Y tienen razones para hacerlo. Ya alguien dijo que se podía salir y lo hago con toda irresponsabilidad. Bueno, no, se está obsesionando con eso. Cuando tú dices, ok, lo suelto, ya no tengo el control ni de la situación, o nos vamos a caso de personas. Yo quiero que esa persona haga lo que yo digo, que esa persona actúe como yo espero que actúe, que esa persona me pida lo que yo quiero que me pida. Mientras esté obsesionado con eso, voy a recibir muchas frustraciones porque muy probablemente no se cumpla. Entonces, como dices, Pati, cuando sueltas, entonces empiezan a cambiar las cosas. ¡Qué maravillosas preguntas! Los felicito, muchas gracias. Voy a seguir leyendo, déjenme un momentito. Ok. Alguien me dice, qué difícil es contestar la pregunta de cuánto valgo, qué valor tiene el ser humano. Valgo tanto, dice Maki Padilla Tobar, valgo tanto que no tengo precio. Maravilloso. De la misma manera, si somos tan valiosos, entonces no hay que simplemente cumplir con rutinas diarias. ¿Ah? Necesitamos empezar a visualizar cómo crear cosas, cómo crear situaciones,
cómo crear riqueza. Eso es lo que de verdad, en donde podemos realmente percibir nosotros el valor de lo humano. Araceli. Sí. Sigan con sus preguntas, estoy leyendo. ¿Ya no hay preguntas? Sigan enviando sus preguntas, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos 15 minutos. Ok, les cuento. En esta parte de la conciencia, que es para mí algo muy... He trabajado mucho en esta parte. Cuando estudiaba la parte de psicología humanista, hay una frase, creo que es de Juan Lafarga, no me acuerdo, que decía, entre más consciente, más humano. Y yo la quería tomar para mí y dice, ¿cómo puedo ser más consciente? ¿A qué le llaman consciente? Porque entre más me obsesiono con generar conciencia de lo que estoy haciendo, más me pierdo. ¿Les ha pasado a ustedes que van manejando hacia algún lugar y de repente ya llegaron y se quedan sorprendidos? Ah, hijo, ya llegué, ¿y a qué horas pasé por tal lugar? ¿Y a qué horas hice tal o cual cosa? ¿Y respetaría las señales de tránsito o alguna no la respeté? No me doy cuenta. Y entonces nosotros en automático nos damos la respuesta. Es que venía en un nivel de inconsciencia. Y no. Esto tiene que ver con otro concepto que se llama transparencia. Y la transparencia tiene que ver con el fluir normal de los acontecimientos. Cuando todo lo que está sucediendo es de acuerdo a lo que tú esperas, no hay ninguna interrupción, no hay algo que te llame la atención. Por lo tanto, vas haciendo como un pase de lista. Y entonces, todo va sucediendo de acuerdo a como tú lo esperas. Transparencia, no falta de conciencia. Me regreso ahorita a ese aspecto, están llegando más preguntas. Déjenme leer. Laura Riva, estamos en casa y las emociones se marcan tal vez más. Luego nuestra autoestima influye en quienes están con nosotros, sí. ¿Qué tanto afecta o beneficia el que los papás o adultos no tengamos autoestima? Ok, siempre hay algún nivel de autoestima, bajo o alto, siempre lo tenemos, pero lo interesante de esto que me mencionas es que las emociones, acuérdense que si nos referimos a las fotografías que les mostré del avión, las emociones también, en cuanto a las emociones, también tenemos que tener aceptación. Y si yo me siento molesto, si yo me siento enojado, negarlo no trae ningún buen resultado. Y en automático es lo que hacemos. Entonces, se me están alborotando las emociones, están muy marcadas, están contrastadas, me están golpeando. Sí, es ese foquito rojo que está prendiendo ahí que te dice, algo no está bien. Lo que necesitamos generar es el primer pilar de la autoestima, que es la parte consciente. Sí, necesito darme cuenta que allá afuera está sucediendo algo en lo que no puedo influir y eso me provoca angustia, miedo, desesperación, estrés, enojo. Todas las emociones que quiera pueden estar provocadas por eso. Porque eso que está sucediendo allá afuera lo estoy procesando y no tengo salidas. Entonces, el asunto es tener, como les decía hace rato, ese plan A, plan B, plan C. Si necesito salir a la calle a buscar víveres, bueno, me voy a proteger. Y a mí, yo prefiero que me digan, estoy exagerando, a que me digan qué valiente. Porque si me dicen qué valiente y me muero, no me va a servir de mucho. Entonces, si exagero con las normas de seguridad, qué maravilla.
eso tiene que ver con mi plan A, con mi plan B o mi plan C. El que esas emociones nos estén golpeando, ojo, por ejemplo, el miedo. El miedo te dice, aguas. El miedo te dice, cuidado. Y entonces, en este caso, sentir miedo, pues me está protegiendo la vida. Entonces, sentir miedo es bueno o es malo. La respuesta que damos cuando tenemos esas emociones, eso es lo que sí podemos cuidar. Eso es lo que sí está en la parte de responsabilidad que a mí me toca. Yo soy libre de actuar como quiera. Yo soy libre de decir lo que quiera, sí, pero también tengo que hacerme cargo de lo que suceda cuando hago eso. Entonces, pues maravilloso, Laura, por ahí va el asunto. En el caso de que tengamos pequeños, pues ahí la responsabilidad es mayor y tendremos que conversar con ellos para saber, sin ser expertos en psicología, simplemente cómo te sientes, qué está pasando por tu mente, qué te imaginas. Y la tarea de los adultos está en, pues, intentar modificar esos significados que él tiene. Oye, se va a acabar la vida, ya no vamos a salir nunca a la calle. Bueno, es momentáneo, es mientras esto, mientras lo otro. Tú le puedes dar las explicaciones que tú quieras de acuerdo a la información que tú tengas. Sí es importante que les demos a los pequeños cierto nivel de seguridad y la seguridad se la vamos a dar diciéndole, te estoy protegiendo. Y entonces aquí está seguro. Y estamos pasando situaciones nada agradables, pero es porque nos tenemos que estar protegiendo. ¿De acuerdo? Gracias por tu pregunta, Laura. Un gusto. Miguel, Miguel Padilla Tovar, el precio de cada persona es altísimo, sí, claro, pero cada una debe de darse tiempo para tomar constancia de esa verdad. Sí, maravilloso. Y eso va cambiando, Miguel. No solo es que tú digas, valgo tanto ahorita, es cada momento, cada situación y te estás revalorando constantemente. Maravilloso, gracias. Verónica Gloria Luébano, ¿cómo podemos ayudar a una persona con su autoestima sin caer en consentir su falta de amor? La autoestima es nuestra. Viene de adentro hacia afuera. Es maravillosa nuestra intención de ayudar y podemos hacerlo, pero no es tan fácil jugar con los significados de la otra persona. Quizás la mejor forma de ayudar a las demás personas es con los ejemplos que podemos dar. Si no tenemos información profesional sobre esto, demos los mejores ejemplos que podamos. Si yo detecto que esa persona le falta amor, bueno, pues le puedo dar amor, le puedo dar cariño, le puedo dar afecto, le puedo dar frases que le muestren y acciones sobre todo que le muestren que le tengo aprecio, que la amo. Por supuesto, el amor en su propia dimensión, en la que tú quieras. Pero no darle consejos sobre lo que tiene que hacer porque no nos consta. Entonces, sí es buena la intención de ayudar, pero ayudémoslos desde la mejor perspectiva. Muchas gracias, Verónica. Agustín, ¿cómo diferenciar la alta autoestima de los complejos de superioridad? Una persona con alta autoestima no es agresivo. Una persona con alta autoestima no ve inferiores a los otros. Y algo que es muy evidente cuando lo que pregunta sucede. Elvia Farfán, una de las grandes riquezas del ser humano es la imaginación, porque porque la imaginación tiene el límite que la persona le ponga. Sí,
Y ahí está la parte de la creatividad y ahí está la parte de hacernos cargo de las consecuencias y que si queremos tener un propósito de vida, el imaginar, el usar la imaginación es nuestro mejor recurso. Y es padrísimo ahora que podemos trabajar con los niños, escuchar respuestas totalmente asombrosas, totalmente alejadas de lo que nosotros nos estábamos esperando. Eso de la imaginación, pues, no tiene valor y es algo muy importante para la autoestima. Muchas gracias. Bueno, estamos a minutos de terminar. Pueden seguir escribiendo sus preguntas. Yo todavía me voy a quedar a darles respuestas. Tienen mis datos ahí. Por supuesto, también me pueden contactar. Ahorita en esta época de pandemia estoy dando sesiones de coaching gratuitas, al menos 2 sesiones, que dura cada sesión entre 45 y 90 minutos. Contáctenme a mi Face, también me pueden seguir escribiendo si no tienen más información. En mi Facebook me encuentran como MetaCoach Salvador Rodríguez Rubio y con todo gusto seguiré respondiendo sus preguntas. Entonces, aquí tenemos, aquí les paso los datos. Entonces, repasamos la frase final. Tenemos la posibilidad de nutrirnos cada día de nuestro propio amor. Los 6 pilares de la autoestima nos van a ayudar en esto. Estos son los datos de Extensión Académica. Recuerden que estos cursos están organizados por Extensión Académica de la universidad. Pronto iniciaremos cursos presenciales. Ahí está la página de cursosua.com, perdón, cursos.ua.mx y el teléfono de oficinas. Y del lado derecho está mi página de internet y mi WhatsApp por si quieren seguir haciendo preguntas. Mi parte es todo. Les agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Norma, Eduardo, listos por hoy. Gracias.